A lo largo de esta serie ya les hemos explicado que las tres grandes pirámides de la meseta de Gizá son un reflejo en la Tierra de la constelación de Orión. En concreto, ha sido ampliado por multitud de investigadores, sobre todo por su colega y coautor con él de otros libros, Graham Hancock. Hancock ha demostrado, sin dejar lugar a dudas, de que templos y antiguos monumentos distribuidos por todo el planeta son un fiel reflejo del cielo en la tierra. Les invito en esta ocasión a que nos acompañen a un viaje fascinante, un viaje a través de la antigua patria espiritual, un viaje a través de templos que aún siguen vivos, como el de Luxor, como el de Dendera, Abidos con su maravilloso Osirión, Abu Simbel y tantos otros. Templos que cada uno de ellos tiene una finalidad concreta, pero que ante todo son el recuerdo que nos ha quedado de esa antigua sabiduría egipcia. El templo para los egipcios era muchas cosas, pero ante todo era un ser vivo, un ser que iba evolucionando a lo largo del tiempo, que nacía, se desarrollaba y moría. Por eso sabían con toda precisión cuándo debían construir cada templo. Y lo hacían siguiendo indicaciones astrológicas bien precisas. Las mismas indicaciones que les servían para saber cuándo un templo debía morir. Y eran ellos, los propios sacerdotes especializados en la ciencia sagrada de la construcción, quienes decidían en un momento concreto demoler el templo. A eso se debe que encontremos en Egipto dos tipos de templos. Aquellos que han sido derribados por el paso del tiempo, y el ejemplo lo tenemos en los templos dentro de la ciudad, de la antigua ciudad de Tebas, que conocemos por el nombre de ciudad de Luxor. Son los templos de Luxor y el conjunto de templos de Karnak, donde vemos por un lado hoy la mayor parte de los restos, pero si examinamos grabados de cuando Napoleón llegó allí o fotografías de hace más de un siglo, vemos que había muchas más piedras, es decir, que con los restos que nos quedaban casi podíamos reconstruir el templo. Pero por el contrario hay otros, como el de Colombo, que fue demolido en un momento preciso. Cuando se derrumbaba un templo, a veces se decidía muchos siglos después, en una circunstancia astronómica bien concreta, reconstruirlo de nuevo. Reconstruirlo según los planos que, según consta en las paredes de algunos de estos templos, nos legaron los Sensuhor, una misteriosa dinastía, por llamarlo de alguna manera, de rectores del antiguo Egipto, que son llamados por un lado los luminosos del cielo, y a los que otros consideran que son los que siguen el camino de Horus, la vía solar, una suerte de casta o de cofradía iniciática, que según consta en estos templos habían dejado grabados los planos de cómo debía ser el templo y de qué forma debía construirse. Pues bien, siguiendo esas indicaciones, templos como el de Luxor y tantos otros se reconstruyeron a lo largo de los milenios una y otra vez. Sabemos eso perfectamente porque encontramos que los basamentos del templo se ha utilizado para reconstruirlo, en el caso concreto de Luxor, piedras procedentes de un templo anterior, pero con una singularidad. Y es que estos grandes bloques que se utilizaban sobre todo en las columnas y en los muros están invertidas, boca abajo. ¿Por qué boca abajo? Hay algo muy simple. Imagínense ustedes, esta es la piedra con las grabaciones del templo. Este es el fruto. Si el fruto de ese templo contiene una semilla, la forma de hacer germinar la semilla es colocarla boca abajo, de tal forma que irradie para abajo
las raíces y prenda con las energías telúricas. Porque los templos egipcios, como tantos otros, entre otras muchas cosas, son una suerte de complejas máquinas vivientes cosmotelúricas, encargadas de recoger la energía, las energías de la tierra y de combinarlas con las energías del cielo. Si para su construcción y para su destrucción fueron elegidos momentos bien concretos, es porque los antiguos egipcios no contaban con creencias, contaban con una ciencia sagrada que formaba parte de una compleja cosmogonía que les permitía conocer en qué momentos concretos las alineaciones cósmicas que se producían permitían que la Tierra recibiese determinadas influencias energéticas. Influencias, cuando hablamos de energía podemos pensar que es algo muy vago, pero hoy en día empezamos ya a detectar, lo hemos detectado a lo largo de los últimos años, que en determinados momentos llegan a la Tierra unas energías cósmicas tan potentes, algunas producidas realmente por reacciones en el Sol, pero otras procedentes de mucho más lejos, tan potentes que son capaces de desestabilizar los satélites espaciales y que no serán capaces de producir en la vida en la Tierra y también en el desarrollo de la conciencia. Todo eso y mucho más era conocido por los antiguos sacerdotes egipcios y lo utilizaron en la construcción de sus templos. De estos templos vamos a hablarles a lo largo de este documental, que no es sino una tarjeta de visita a ese país maravilloso, a esa civilización esplendorosa que es el Antiguo Egipto. La civilización, no lo olvidemos, que más tiempo ha durado a lo largo de la historia conocida, aunque no tengamos en cuenta más que el tiempo de duración que le conceden los arqueólogos oficiales. Eso si no consideramos, como yo sí considero, que Manetón u otros registros que hay acerca de la historia egipcia, como el incompleto papiro real de Turín, nos dan, además de los muros que hay en el templo de Abidos, nos dan una relación detallada, no solo de las dinastías faraónicas, sino de los reyes que les precedieron. Unos reyes que se remontan como mínimo a hace 23.000 años. Es uno de los miles de enigmas que nos separa el Antiguo Egipto. En un principio, Nun, el océano primordial, guardaba en su regazo el adetargado espíritu diluido de Atum, el no engendrado, aquel que existe por sí mismo. Pero Atum tomó conciencia. El principio eterno y absoluto se masturbó, dando origen a la colina primordial sobre la que se manifestó Ra. Luego nacieron Tefnut, la diosa del fuego, Shu, el dios del aire, Nut, la diosa del cielo, y Hep, el dios de la tierra. El cielo y la tierra, Nut y Hep, se unieron para concebir a Osiris, Isis, Set y Neftis. Del matrimonio entre Osiris e Isis nació Horus, de quien los antiguos egipcios creían ser sus descendientes. La creación se había consumado. Cada elemento nacido gozaba de la misma procedencia, la unidad que se desmembró. Los egipcios siempre creyeron que su origen no era terrestre sino estelar
y que cada manifestación era simplemente la parte de un todo. El principio de la vida residía en el cosmos, por tanto el embrión humano sería anterior a nuestro planeta. La vida individual era solo una consecuencia de lo que fue engendrado en el tiempo primero. El ser humano entendió su nacimiento como una auténtica catástrofe. Abandonar el líquido prenatal, como lo fue salir de las aguas primordiales de Nun, significaba abandonar el paraíso, la protección de la madre. La vida fuera del Edén era inhóspita y estaba llena de peligros, por lo que la voluntad sagrada que marcara todos sus propósitos debería ser la de volver a su origen, religarse con el todo, reintegrarse con la unidad. Una de las cosas que distinguía a las culturas y civilizaciones antiguas de nosotros es que el hombre es un ser espiritual, el hombre es un ser religioso, desde que nace hasta que muere, lo queramos o no, porque vamos en búsqueda de esa unidad perdida que tenemos desde el mismo momento que nos cortan el cordón umbilical y nos sueltan por ahí, somos bichitos solos, y esa búsqueda de unión, de unidad, de sentirnos solos y querer formar parte del todo es inherente al ser humano. La religiosidad y la espiritualidad lo es también. De hecho, las primeras religiones de todas las culturas y grandes civilizaciones que nos precedieron fueron cultos astrales. Es decir, el ser humano se fija en que el paso del sol le da la luz, le aporta calor, le aporta vida. Cuando el sol se esconde es de noche y tiene que irse a dormir y ya no hay vida y ya no hay lo mismo, ¿no? Esta observación de los astros lo que hace es decir, vale, yo tengo que vivir a merced de los astros o en función del ritmo que me marcan los astros, y por tanto los astros para mí son todo, guían mi vida, guían mi existencia, son importantísimos para mi vida, entonces tengo que observarlos, tengo que aprender de ellos o tengo que aprehender lo que pueda de ellos, ¿no? Y surge las primeras religiones como cultos astrales, como adorar al sol, adorar a la luna, etc. Y surge también el pensamiento mágico, es decir, el pensamiento por analogía. Si el sol se oculta todas las tardes, pero al día siguiente sale, es que hay una muerte y una regeneración. Yo podré hacer lo mismo. Entonces, de hecho, el culto a los muertos, el embalsamamiento y todos estos procedimientos que hacían las culturas antiguas es un producto de este pensamiento analógico, de este pensamiento mágico, de pensar que si el sol muere y nace cada día, ellos pueden morir y renacer un día, ¿no? De este concepto surgió la religión, donde el objetivo principal sería que todo lo que vive debe divinizarse. Si es cierto que viviremos para siempre, también parece cierto que siempre hemos vivido. Por ello, la búsqueda espiritual no se concibe como la intención de conseguir algo ajeno, sino que tendería a recuperar lo que tuvimos y perdimos. Una idea compartida de una u otra forma por todas las religiones, pero que en el antiguo Egipto se concretó en un constante vínculo entre lo material y lo espiritual, entre la ciencia y la consciencia, entre el conocimiento y las percepciones. Si al principio la creación siguió un plan preciso, solo con la utilización de elementos sagrados se podría regresar al origen. El universo está regido por una serie de leyes. La aplicación de estas en la Tierra implicaría ser cómplices del pulso silencioso que late en todo el universo, de la unidad cósmica que subyace en toda la creación. La religión egipcia, como ninguna otra, aplicó los motivos cósmicos no solo al talante espiritual de cada uno de sus miembros, sino que cada concreción material estaba sujeta a una arquitectura sagrada. Esta es la llave que permitía abrir una especie de puerta dimensional que unía lo divino con lo humano. Lo que sí puede considerarse seguro cuando uno estudia, analiza la precisión con que ellos conseguían articular este reflejo en la tierra de los cielos, es que hay algo que no encaja. No estamos ante una civilización primitiva en sus orígenes que hace tanteos. Estamos ante un conocimiento muy detallado, muy preciso del cielo y de los cambios en el cielo, que implica anotaciones y observaciones rigurosas a lo largo de muchísimas generaciones, a lo largo de milenios probablemente. O sea, el Egipto que ha llegado hasta nosotros tiene detrás un Egipto desconocido, misterioso, que es lo único que puede explicar
el legado que esta gente, este legado tan preciso que permite, digamos, deducir que conocía la precesión de los equinoccios o el ciclo de Sirio de 1400 y tantos años, y que lo conocían con mucha precisión, ¿no? Muy pocas personas han podido ver lo que ustedes están contemplando. Es un recinto cerrado a los turistas. No tiene representaciones ni jeroglíficos. Son las cámaras de un monumento milenario, el templo del Valle de la Pirámide de Kefren, situado junto a la Gran Esfinge. Restos en el suelo de Natrón revelan que allí se realizó la momificación del monarca, posiblemente usurpador de un monumento mucho más antiguo. Pero también que a lo largo de miles de años sus nichos fueron depositarios de innumerables egipcios que quisieron unirse a Osiris en el campo de los juncos. No sería, por tanto, como nos cuentan, el mausoleo de un faraón, ni que los ritos allí celebrados estuvieron particularmente dirigidos a las ceremonias de exequias del monarca. Estaríamos ante una construcción social elevada sobre un lugar mágico, diseñado con las proporciones sagradas y encaminado a manejar las energías con que las leyes sutiles del cosmos empapan todo lo visible y lo invisible. Los templos egipcios no eran construidos al azar por la voluntad política de los diferentes faraones. Respondían a un diseño muy cuidadoso, a una planificación en función de la religión egipcia y de su particular cosmovisión. En la antigüedad, y sobre todo en el antiguo Egipto, había una visión holística del universo, es decir, todo estaba unido y estaba relacionado. A diferencia de nuestra cultura, le cuesta entender esto, ¿no? Nosotros entendemos la astronomía como un dominio separado de la vida, separado de la geografía, separado de la arquitectura. Para ellos todo esto implicaba el mismo conocimiento, ¿no? La Tierra, la arquitectura, reflejaba el orden celeste porque eran una misma cosa. La Tierra misma de Egipto, digamos, que era el centro del mundo, tenía una representación antropomórfica, digamos que era un Osiris tendido, como en general el firmamento. Y ese Osiris tendido, digamos, tenía la cabeza en Abidos, y a partir de allí los montículos donde se edificaban los templos reflejaban las partes de la anatomía, y las mismas partes de la anatomía que reflejaban las constelaciones del cielo. Los egipcios articulaban todas las construcciones sagradas en función del cielo, como queda evidenciado en las construcciones piramidales de la meseta de Giza. Por ejemplo, al este de las tres grandes pirámides se encuentra erigido un templo a Isis. El este era el punto cardinal del nacimiento diario del sol que confirmaba la resurrección. Pues bien, Isis es la diosa que resucita a Osiris muerto. Luego tenía que ser en la zona oriental de la Gran Pirámide, donde se debía erigir su templo y orientarlo en dirección al sol naciente. La orientación de los templos debía cumplir asimismo ciertas fórmulas geográficas, porque un egipcio no tenía problemas con los puntos cardinales. El Nilo señalaba el eje norte-sur y el recorrido del sol por el firmamento marcaba el eje este-oeste. Los complejos funerarios se construyeron fundamentalmente en la parte occidental del Nilo porque era la parte por donde moría el sol, asociado con la idea de la muerte. En este sentido, la misma tierra egipcia era un reflejo de las estrellas y su disposición se correspondía con los puntos cardinales. De modo que tenemos un diseño de los templos y de los complejos funerarios realizado en función de la astronomía sagrada, del dominio celeste de las deidades y de la geografía en donde se inscribía el país de Egipto. Todas las culturas han mirado a los cielos. Es algo natural porque en todas las épocas y civilizaciones algunos hombres se dieron cuenta de que los días y las noches, los ciclos estacionales, tenían que ver con el movimiento de los astros. Debido a ello, tomaron sus posiciones como causantes del frío o del calor, del bienestar o de los peligros. Y no es de extrañar que las luminarias celestes fueran consideradas como dioses.
Astronomía y astrología no tenían ninguna distinción en la antigüedad, porque evidentemente las dos surgen como una disciplina conjunta, surgen por necesidad de supervivencia del ser humano. El ser humano necesita adaptarse a cuando crecen los ríos, cuando hay cosechas, cuando hay migraciones de aves, cuando pueden recuperar los frutos de los árboles, y para todo eso se necesita ser un preciso y matemático observador de los cielos, ¿no? Porque evidentemente el ser humano vivía a merced de lo que le diera la naturaleza, y por tanto tenía que observarla muy bien para poderse anticipar, y fue esa necesidad de supervivencia, de adaptarse a la supervivencia, lo que generó los primeros calendarios y los zodíacos en todo el mundo y en todas las culturas y civilizaciones que nos precedieron. Y por tanto no había una distinción, porque el astrónomo era astrólogo y el astrólogo era astrónomo, es decir, lo que le importaba al hombre antiguo, era observar los astros y ver eso qué influencia tenía en su vida. La astronomía y la astrología se dividen ya sobre todo en el siglo XVII, y especialmente a raíz de la prohibición que ejerció el ministro Colbert en Francia, y que dijo que la astrología pues se relegaba a la superstición y la astronomía a ciencia, ¿no? Todo Egipto era la representación en la tierra de las luminarias celestes, donde el valle del Nilo se convertía en el espejo de la Vía Láctea. A su derecha tendría al Sol Niño, naciendo diariamente, mientras que a su izquierda tendría al Sol Viejo, que moría todos los días para volver a la vida. Estamos a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Luxor, donde se alza orgulloso uno de los templos más hermosos de Egipto, Dendera. Es el templo por excelencia dedicado a esa interrelación entre lo humano y lo divino, donde las estrellas y sus ciclos marcaban el devenir diario de las aspiraciones egipcias. Su fachada se levanta para recibir los primeros rayos de sol de cada mañana en una comunión diaria con el Renacimiento. Sus muros guardaron secretamente ritos milenarios. En la profundidad de sus laberintos subterráneos, los maestros decían al oído de los iniciados sus más solemnes secretos. Los relieves de sus muros nos muestran su más sagrada cosmogonía. El problema reside en que su tradición no es pura leyenda, sino que recoge aspectos astronómicos de tan alto nivel que resulta difícil descubrir el origen de su conocimiento. La ausencia de elementos ópticos para mirar al firmamento, así como los increíbles espacios de tiempo compulsados en sus registros, nos hacen pensar sobre si los dioses primigenios fundadores de Egipto fueron algo más que seres abstractos. Quizás aquellos Em-Su-Hor, los seguidores de Horus, poseyeran instrumentos capaces de investigar el espacio para estudiar y comprender los ciclos astronómicos. Ello no nos debería asombrar, porque pudiera ser cierto que emplearon máquinas de alto nivel tecnológico en el terreno de la astronomía, a tenor de las pistas que encontramos en el mismo templo de Dendera sobre el empleo de electricidad. Posiblemente nunca hayan visto estos relieves. Pudimos grabarlos tras un exhaustivo examen de todas sus cámaras. Son las famosas bombillas de Dendera, pero esta vez en color. Se aprecia lo que pudiera ser la campana de cristal, el hilo incandescente en forma de serpiente, el casquillo, el cable conductor que proporciona la electricidad desde un generador, la disipación del calor por aire y los elementos aislantes. Junto a ellas, el babuino, con los cuchillos levantados, indica el peligro de su utilización para los profanos. Estos elementos tecnológicos egipcios nos invitan a pensar que en el antiguo Egipto se manejó, o por lo menos tuvieron constancia de que se hiciera en otro lugar, técnicas de alto nivel. Se escucha a los guías en Dendera afirmar que esto es una flor de loto, y esto es una serpiente cobra, y que todo el conjunto representa una escena mitológica. No obstante, si nos fijamos detenidamente en sus detalles, quedaremos anonadados, porque la apariencia real de todo el conjunto parece ser una auténtica y moderna bombilla. El tema de la precesión de los equinoccios es un tema complejo, y yo lo dividiría en dos partes como introducción a ese tema. Dos partes es, una, ¿qué sabemos
de verdad sobre la precesión de los equinoccios, que sabemos a través de documentación y cuestiones antropológicas y demás, que sabemos bastante, y otra, ¿qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es muchísimo, y sin duda los antiguos eran mucho más sabios de lo que creemos, de lo que imaginamos. Prueba de ello es que, por ejemplo, uno de los calendarios más antiguos que se ha hallado es el calendario lunar sobre un pedazo de cuerno que se encontró en el Atlas marroquí y que data aproximadamente del 35.000 antes de Jesucristo. Evidentemente, si ahí existían los primeros calendarios primitivos, los primeros eran lunares, sobre todo el hombre pasa a hacer calendarios solares cuando pasa del paleolítico al neolítico, sobre todo, y necesita adaptarse a una cultura ya de cultivo, de domesticación de animales y todo esto, pues evidentemente es que sabían muchísimo más de lo que creemos que sabían. Es cierto que esas eras astrológicas están reflejadas en los cultos de cada una de las culturas y civilizaciones antiguas. No tenemos datos, sin embargo, objetivos que permitan decir, mira cómo por esto ellos conocían esta era o conocían la precesión de los equinoccios. Sin embargo, sí que hay muchos datos así que permiten pensar que los tenían, esos conocimientos, aunque no se sepa realmente que los tenían. Y es muy probable que los tuvieran porque hay gran parte del conocimiento antiguo que no se sabe cuándo llegó y por qué lo tenían, ni cómo les llegó. Pero no lo sabemos objetivamente. Lo que pasa que es cierto que el culto al cordero, el culto al toro, marca una etapa que va en consonancia precisamente con cada una de las eras. Esto es, o la etapa de Piscis con Jesucristo, el pan y los peces, efectivamente. Todas estas cuestiones marcan una consonancia total con lo que son el cambio de eras astrológicas. Algo verdaderamente muy difícil de entender y de saber cómo podían saberlo esas civilizaciones primitivas, puesto que hay que tener un conocimiento no solo muy profundo, sino muy amplio de muchísimos años, puesto que estamos hablando de un ciclo que dura unos 25.000 años aproximadamente, el conocido año platónico también, como se le conoce en algunos sitios, y entonces para conocer esa precesión de los equinoccios, para conocer que hay un desplazamiento de la estrella polar, que una vez la marca la estrella Tuban o el Alfa Draconis, que es lo mismo, y otras veces la marca la polar, como ahora, tienen que pasar muchísimos miles de años en la humanidad para que un buen observador se dé cuenta de que esa precesión existe. Entonces, ¿cuándo llegaron a descubrir eso los antiguos? Si es que sabían que ese cambio, que ese cambio de eras, que esa precesión de los equinoccios, que es lo mismo, existía. Y esto es algo que no sabemos y que continúa en el enigma y a saber por cuánto tiempo continuará, a lo mejor para siempre o nunca llegamos a descubrirlo, ¿no? El horóscopo de Dendera marca la división del firmamento en las 12 casas zodiacales. Ello implica necesariamente el conocimiento de la precesión de los equinoccios y el ciclo circular que realiza nuestro eje terráqueo durante casi 26.000 años. En el zodíaco podemos apreciar cómo todo el globo celeste está sustentado por 4 personajes femeninos que representan las estaciones. Cada cuadrante se apoya en 2 figuras de Horus que lo dividen en los 3 meses. Y en el recinto central descubrimos las inconfundibles siluetas de Cáncer, Leo, Piscis, Libra, Escorpio, Aries y cada uno de los 12 signos zodiacales. Sobre el enorme conocimiento de los antiguos pueblos de la humanidad no parece existir la menor duda. Incas, mayas, aztecas, caldeos, sumerios, babilonios, egipcios. El zodiaco de Dendera así lo confirma. Fue esculpido en época tolemaica, pero posiblemente fue copia de documentos mucho más antiguos. Es por ello por lo que numerosos investigadores han intentado ver en la Gran Pirámide un enorme observatorio astronómico. Desde sus cámaras, galerías y corredores, el observador podría comunicarse con planetas, galaxias, constelaciones para nosotros hoy desconocidas. La aplicación del movimiento estelar de las constelaciones durante el ciclo precesional queda evidente en la meseta de Giza, porque este es un lugar donde las estrellas parecen estar más cerca. La disposición de las 3 grandes pirámides en el subsuelo rocoso reflejan la posición de las estrellas del cinturón de Orión relacionado con Osiris. Los llamados canales de ventilación de la Gran Pirámide marcan asimismo direcciones astronómicas que apuntan a luminarias celestes.
Pero quizás sea la gran esfinge la que más comprometa a la egiptología oficial al revelar una antigüedad de la civilización egipcia superior a la que se supone. El diseño de los templos, de los complejos funerarios y de las ciudades egipcias estaba en función de la astronomía y la geografía sagradas, en definitiva, del dominio celeste de las divinidades. La edificación de los templos no obedecía a un motivo particular, sino que todos ellos configuraban un plan conjunto y unificado para aportar cada uno de ellos la función que le correspondía, como un órgano que pertenece a un ser vivo. El recorrido ordenado de todos los templos, conmemorado en extraordinarias procesiones, aportaban un conocimiento iniciático a aquellos que se sometían a sus energías y proporciones. En un lugar próximo al templo se levantaban las llamadas casas de la vida. En ellas se formaban los sacerdotes magos con las características propias de la deidad a la que representaban dentro de un gran todo que configuraba la cosmogonía egipcia. Si los templos eran las universidades, las casas de la vida eran los laboratorios donde se gestaba la transmutación personal a la que todo egipcio aspiraba para fundirse con los dioses en un universo sin fronteras. El egipcio antiguo dividía el firmamento de diferentes maneras. Una de ellas consistía en 14 constelaciones que correspondían a cada una de las partes del cuerpo de Osiris, desmembrado por su hermano Set. Existía otra composición celeste parcelada en 28 partes como conmemoración de los años que reinó Osiris. Este dios tenía como correspondencia estelar la constelación de Orión, de igual forma que Sirio tenía relación con Isis, pero nosotros tendemos a simplificar y decimos que Osiris era Orión. Los diferentes dioses señalaban aspectos, funciones y maneras que tenía de manifestarse el gran dios, de tal forma que el cielo podía dividirse en esas mismas funciones. Por ello nos encontramos con que Horus, que se asimila como Horus de oro con el sol, también se identifica con el planeta Marte como Horus el rojo. Los egipcios no eran tan ingenuos como para pensar que una estrella era un dios, sino que tenían un pensamiento simbólico muy complejo y que naturalmente era antropomórfico. El egipcio, cuando se colocaba de cara al sur, se situaba frente a la tierra sagrada, a la tierra de los dioses. Las estrellas que nunca se ponían, llamadas las indestructibles, representaban la vida eterna y se correspondían con las de las deidades que se muestran de forma permanente. Los dioses humanos, como Osiris e Isis, eran constelaciones y estrellas que salían y se ponían en el horizonte, correspondiéndose con el ciclo de la vida y la muerte. Como asegura la tabla Esmeralda, que recoge posteriormente los aspectos más sagrados de la religión, de la ciencia sagrada egipcia, al igual que es arriba, es abajo. La tierra es un espejo del cosmos y cada uno de los elementos del cielo buscan su reflejo sobre la superficie de nuestro planeta. Este planteamiento se convierte en uno de los sentimientos más profundos. El egipcio consideraba que el universo tendía al desorden, al caos, a la entropía, al deterioro de la energía. Para contrarrestar eso, la religión debía generar una fuerza opuesta. Y esa fuerza contraria, mágica y sagrada, es lo que explica toda la liturgia celebrada a lo largo del Nilo. El faraón, como gran sacerdote, oficiaba las ceremonias para recrear lo que llamaban el tiempo primero, el oficio de los dioses para crear la vida y restaurar, mediante las fórmulas secretas que conocían los sacerdotes, el equilibrio de lo celeste y lo terrestre. Una de sus representaciones mitológicas nos muestra a Ra luchando en el mundo de la oscuridad contra la serpiente Apophis, a la que vence. De la misma manera, para volver a nacer a la luz, el hombre lucha contra los instintos para convertirse en ser cósmico y de luz. Esa energía es la que le permite integrarse con los dioses, de quienes se emana y a quienes reencuentra.
Los templos y los monumentos sagrados estaban pensados para perdurar, a diferencia de lo que eran las viviendas, que estaban construidas en adobe o en materiales perecederos. Algunos investigadores heterodoxos, además de iniciados, como Svaler de Lubick, han planteado una hipótesis que sostiene que los templos egipcios se concebían como organismos vivientes. No solo se construían en momentos astrológicos bien precisos, sino que también se desmontaban para adecuarlos a una nueva configuración celeste. Por tanto, los templos cambiaban en función de las transformaciones que se producían en el cielo. Entender el pensamiento de los antiguos en general y de los egipcios en particular hoy nos resulta difícil. La diferencia fundamental es que nuestra cultura no solo está desacralizada, sino que además tiende a cosificarlo todo. Al contrario que para nosotros, ellos concebían todo como seres vivientes. El mundo era un ser viviente. Y no solo vivía el hombre o los animales, lo que hoy consideramos los seres vivos. Para ellos, las piedras, los accidentes geográficos como los ríos, los manantiales o las fuentes, estaban vivas y manifestaban la presencia de seres sobrenaturales como pueden ser las ninfas o algunas deidades menores del panteón. En Egipto, por ejemplo, el Nilo se representaba con un dios andrógino. La montaña o la piedra también son elementos vivos. Sobre esta base podemos entender la teurgia de los egipcios, esa técnica mágica que permite dar vida a elementos de estructura mineral como las estatuas. Por decirlo en nuestros términos, la teurgia les permitía captar espíritus y después encerrarlos en las estatuas para animarlas y darles vida. En el siglo IV después de Cristo, Jámbrico y los neoplatónicos recogen muchas de estas ideas y aplican las técnicas egipcias con los mismos propósitos. Esta idea también la encontramos en la América precolombina, al igual que otros elementos propios de la civilización egipcia, como la importancia de Orión y de la Vía Láctea, la forma piramidal para erigir sus templos, la arquitectura sagrada ligada al cielo y sobre todo este concepto de mundo animado. La Tierra está viva y vivos están todos los elementos que la constituyen. El hombre vive inmerso en una realidad sagrada, una idea que no se corresponde con la nuestra de separación del espacio sagrado del profano. Si bien existía un espacio sagrado muy concreto, el templo, esto no implicaba que el resto del mundo no fuera también sagrado. Hoy nos parece extraño, pero para ellos una estatua se podía animar después de fabricarla mediante una serie de rituales que la convertían en un elemento especialmente sagrado, cargado de poder. Este concepto no es la idea simplista de un ídolo. Nuestra cultura judeocristiana habla de idolatría, pero los antiguos egipcios no eran seres primitivos salvajes que adoraban piedras. Había ritos especiales para cargar la piedra, para animarla como una manifestación concreta y sensible de una determinada divinidad. En esta cultura todo conocimiento sagrado se codifica y es secreto solo para iniciados. Pero hay datos suficientes como para saber que había un desarrollo alquímico que podemos considerar como precursor de la química moderna, y esta tradición pasó a las culturas posteriores. Pasó a los árabes y llegó a Europa a través de la tradición hermética que recoge el Egipto tardío. Es el gran legado que recoge la alquimia europea, que culmina en Paracelso y de la que nace la farmacia y la química moderna. El mago egipcio empezaba sus ritos por reencarnar la muerte y resurrección de Osiris para transformarse realmente en el dios. Por eso vemos en los textos que constantemente hay alusiones a que las palabras vienen del dios, no del mago como hombre. El egipcio, a diferencia de nosotros, no separaba
el conocimiento químico o el conocimiento farmacológico de lo que hoy llamaríamos los fines espirituales, ¿no? Es decir, todo esto implicaba una unión. Cuando, por ejemplo, el médico iba a curar al enfermo, encarnaba a la divinidad, ¿no? Se sentía Dios, y el enfermo encarnaba al Horus niño picado por el escorpión, o a otra divinidad, al Señor de la noche, al Señor sufriente. Y había que encarnar estos fenómenos psicoespiritualmente para conseguir el proceso curativo, que no, a diferencia de nosotros, no lo concebían como una simple operación química sobre el organismo. En las inscripciones de los templos leemos que el objetivo de todo lo que vive es sacralizarse. El objetivo de todo ser humano es alcanzar la condición divina, convertirse en un Dios. La transmutación no trata en convertir el plomo en oro. Desde un punto de vista químico, esto expresa el simbolismo de una transformación interior en la cual el elemento mortal que somos se tiene que transformar en un oro espiritual que se inmortalice. La obra arquitectónica no es simplemente un elemento conmemorativo, es un elemento importante para que el faraón viaje en los distintos planos de la creación para conseguir la inmortalidad de su propio espíritu. La momificación es un acto mágico por el cual se contrarresta la muerte. Continuamente se trata de unir lo terrestre con lo celeste para inmortalizar la esencia del hombre, crear un microcosmos a través del cual se expresa ese gran macrocosmos que son los dioses. Este es el fascinante templo de Abu Simbel, construido por Ramsés II. Su importancia cosmológica viene definida por el hecho de que la salida del sol del día 22 de octubre entra por la puerta principal del templo, iluminando 3 de las figuras en piedra del Sancta Sanctorum: el dios Amón, el propio monarca divinizado y el dios Ra-Horakhti. La disposición del templo es absolutamente precisa porque la luz no toca al dios Ptah, el dios del mundo oculto, el soberano de la Menti. El propio nombre de Ramsés lleva incorporado el símbolo de Ra, decisión del monarca para fundirse con el astro divino. En una isla situada en las cercanías de Asuán se alza el templo de Philae. Es un templo dedicado a la diosa Isis, la esposa de Osiris. Posiblemente en este templo se celebraran las últimas ceremonias religiosas de los sacerdotes del antiguo Egipto antes de la entrada de los cristianos coptos. Isis, la diosa madre, estaba relacionada con la luna, con las energías telúricas, con la naturaleza y con las transformaciones tanto materiales como espirituales. Era la intercesora entre lo humano y lo divino. Su cumpleaños se celebraba el día 21 de marzo, el día de inicio de la primavera. Su símbolo celeste era la estrella Sirio, compañera en sus andanzas celestes a la constelación de Orión, su esposo Osiris. Pero lo más curioso es que es posible que su advocación no finalizara en el siglo IV, sino que hoy mismo alguien la puede estar adorando en cualquier iglesia cristiana. Estamos en el interior de la pirámide de Unas, faraón del Imperio Antiguo, enterrado en su pirámide de la planicie de Saqqara. Su cenotafio se halla cerrado al mundo pero abierto al universo. Las estrellas pintadas sobre la superficie del techo de la cámara señalan la vocación del monarca a navegar por los espacios interestelares buscando la unión a los dioses a los que adoraba. El mismo planteamiento lo encontramos en las tumbas del Valle de los Reyes. Sus paredes están repletas de jeroglíficos para ser entonados por el difunto tras su reencarnación, mientras que su techo está adornado por las estrellas que rigen la vida y la muerte en toda la civilización egipcia. Pero si existe un templo emblemático que según todas las sociedades esotéricas actuales mantiene aún toda su carga simbólica y energética, es el templo de Luxor. A lo largo y ancho del planeta hay una serie de lugares que me han llegado de forma profunda. Lugares a los que acudo con toda la frecuencia que las posibilidades me lo permiten. Son lugares muy diversos,
por ejemplo, la iglesia de la Veracruz, en España, en Segovia, el templo de Delfos, en Grecia, la capilla de Roslin, en Escocia, desde luego, la inmensa catedral de Chartres, con su laberinto en Francia, un poco al sur de París. Pero por encima de todos ellos y de otros muchos, mi lugar preferido es el templo de Luxor. Luxor, el nombre de la ciudad y del templo, contiene los símbolos primordiales de la religión primigenia. Luxor es un templo y también un libro escrito en piedra, un texto iniciático que contiene la descripción acerca de la creación del ser humano, y también es un templo dedicado al hombre, como ha descubierto Schwaller de Lubick. Para mí, el templo de Luxor es un templo del Grial. Si ustedes lo contemplan de frente, desde la hilera de esfinges, verán que la forma caprichosa que adopta el templo en su constitución actual, con parte del derruido, forma efectivamente una copa. Es un grial en el sentido de que es un receptáculo perfecto de las energías celestes que se conjugan con las terrestres, y que cualquiera que sabe conectar con ese templo vivo y que siente y sabe lo que hay que hacer en él, es capaz de beber en su sabiduría y en sus energías. Paralelamente a este hay otros templos. No cabe la menor duda de que bajo el actual templo de Luxor se encuentran los restos de otros templos que en su momento fueron demolidos y que sobre sus ruinas se elevó el que ahora podemos contemplar. Cualquiera que es capaz de sentir lugares de la tierra que conectan este plano donde nosotros vivimos con otros, será capaz de vivir cuando visita el templo de Luxor, que por encima de este templo hay otros templos en otras dimensiones, y que de alguna manera eso puede sentirse y se puede tomar contacto. El templo de Luxor es reconocido por sociedades esotéricas muy diversas como la cuna de sus tradiciones. Esas tradiciones van desde los Rosacruces de Amorque, que creen que su orden se fundó allí, hasta la Hermandad Hermética de Luxor, pequeño grupo poco conocido, pero que resultó fundamental en buena parte del esoterismo a finales del siglo XIX. A ella pertenecieron de forma directa o indirecta personajes muy notables, como Pascal Beverly Randolph, autor del libro Magia Sexual, amigo del presidente norteamericano Abraham Lincoln, ambos Rosacruces de alto nivel. También perteneció a ella el famoso ocultista francés nacido en La Coruña, Gerard Encaux, más conocido como Papus, así como tantos y tantos otros altos iniciados que han dejado su huella en la historia del ocultismo y del pensamiento occidental. El maestro de la Hermandad Hermética de Luxor fue el doctor Max Theon, que entre otras muchas cosas fue el maestro que guió en su juventud a Madre, la pareja de Isorría Urobindo, quienes desarrollaron el yoga de las células, preparando la mutación celular que culminara, según ellos, con el nacimiento de una nueva especie. El templo de Luxor también fue reconocido como cuna, el punto donde residían en otro nivel algunos maestros corrientes, como los teósofos de Madame Blavatsky, quienes afirmaban que ahí residía el maestro Serapis. El templo de Luxor a simple vista parece desordenado porque no es algo rectilíneo, sino que su avenida principal se encuentra acodada. Sin embargo, cuando se estudia en profundidad, como lo ha hecho Schwaller de Lubick y otros arquitectos ingleses durante 15 años, la totalidad del templo está trazado sobre 3 ejes diferentes pero muy precisos. Y hasta la última piedra, el último muro, hasta la última columna, está alineado teniendo en cuenta esos 3 ejes. 2 de esos ejes
eran visibles hasta hace poco, apenas 15 años. Ahora, la gravilla que cubre el suelo tras la remodelación hace imposible las líneas marcadas en el suelo y que marcaban las direcciones sagradas. Hay un tercer eje que es invisible, pero que se aprecia claramente cuando se mira el plano general del trazado del templo. Luxor es un templo dedicado al conocimiento del hombre y de hecho sobre su plano está inscrito el cuerpo de un hombre, pudiéndose ver cómo cada una de sus partes corporales coinciden con cámaras, patios y salas hipóstilas. Sualler de Lubeck es uno de los grandes iniciados del siglo XX. De hecho, cuando estudiamos a fondo la vida de ese misterioso alquimista, Fulcanelli, que escribió libros fundamentales como El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, vemos que dedica estos libros a la hermandad hermética de Luxor. Si Sualler de Lubeck no era el personaje que se escondía tras Fulcanelli, al menos era uno de los distintos elementos que colectivamente firmaron esas grandes obras. La pista la encontramos en uno de los textos de Las moradas filosofales que descubrimos que fue publicado originalmente por Sualler de Lubeck. De hecho, sabemos también que él financió durante mucho tiempo las investigaciones que un personaje, un pintor al que se identifica con Fulcanelli, realizó con sustancias químicas para intentar conseguir una pintura similar a aquellas con las que se realizaron las vidrieras de la Catedral de Chartres. Para Sualler de Lubeck, el templo de Luxor es el Partenón egipcio. Con esto nos está diciendo de alguna manera que 1500 años antes de que fueran descubiertos por los antiguos griegos, el conocimiento de la armonía y de la proporción ya existía en el antiguo Egipto. Ahí tenemos con toda claridad la proporción áurea, al igual que está en la Gran Pirámide de Giza. No olvidemos que la civilización griega es hija del antiguo Egipto. Todos sus grandes hombres, desde sus filósofos a sus científicos, pasando por sus grandes estadistas, tuvieron maestros egipcios y fue de hecho una de las semillas que Egipto plantó para que se perpetuara y se transformara esa antigua sabiduría de la que Egipto a su vez era heredero. Egipto es un todo orgánico. Cada aspecto de su civilización es como un órgano dentro de un cuerpo vivo. Y en ese sentido, tanto el templo de Luxor como los otros forman un elemento básico de ese ser viviente que es la antigua civilización egipcia. Sus templos funcionan como seres vivos. De hecho, nacen, crecen y mueren. El templo de Luxor incorpora la ciencia sagrada del antiguo Egipto en todos sus aspectos. Desde la astronomía a la magia, pasando por la astrología, las matemáticas, la medicina, el simbolismo, la alquimia, e incluso en sus paredes podemos descubrir, si somos capaces de verlo, prácticas iniciáticas muy concretas, gestos, mudras y hasta ejercicios que podríamos denominar como una suerte de yoga egipcio. La planificación de este templo trasciende nuestras capacidades y resulta extraño a nuestra mentalidad porque hoy no somos capaces de comprenderlo, quizá porque el hombre moderno ha dejado aparte su esencia divina. Sobre sus muros se narra la historia de la creación del hombre, su desarrollo por etapas y su relación con el universo. El templo de Luxor nos demuestra claramente que el hombre es la esencia del universo encarnada en una forma física. No es un producto de ese universo, sino la plasmación de su esencia. El templo se construyó en varias fases siguiendo un plan muy preciso a lo largo de más de 1000 años. Pero esas partes no solo seguían un plan trazado desde el principio sobre esos 3 ejes, sino que además se debían realizar en momentos astronómicos bien precisos. No podemos comprender hoy a qué uso se destinaba el templo de Luxor, ni los por qué, ni los efectos que producía sobre la gente y que aún hoy produce cuando uno sabe situarse con la actitud, en el lugar y en el momento adecuados. Como dice la antigua sabiduría egipcia,
Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Eso está claramente ejemplificado en este templo, que es un espejo del cielo, por un lado, y también del macrocosmos, pero de alguna manera también un reflejo del microcosmos, del ser humano. Ejemplos de cómo la forma del cuerpo humano está representado en las diferentes partes del templo son la glándula pineal, correspondiendo al Sancta Sanctorum del templo. En el lugar en que correspondería en el cuerpo humano el cordón umbilical, existe en el templo una inscripción que nos recuerda que ahí, en ese sitio, tiene lugar, entre otras muchas cosas, el nacimiento del rey Faraón. En el lugar que corresponde a la boca están escritos todos los nombres de los Neterus, que son esa suerte de dioses que crean a través precisamente de la palabra. El templo de Luxor es anualmente, o cada cierto tiempo, el lugar de reunión de diversas órdenes esotéricas. Algunas de ellas masivas y abiertas al gran público, como la Sociedad Rosacruciana Amorca, y otras muchas minúsculas y tremendamente secretas. Por la enorme cantidad de estatuas que se han encontrado debajo del templo de Luxor, podemos vislumbrar parte de la magia celebrada entre sus muros. De alguna manera son como semillas que tienen una significación mágica. Formarían parte de ese proceso por el cual, cuando a un templo se le acaba la vida y está a punto de morir, no solo se derriba, sino que se hace un borrado de los relieves y las inscripciones. No se debe, como afirman algunos, a que los cristianos o los árabes mutilaran los rostros de las figuras representadas, sino que fue una eliminación deliberada y sistemática dentro de un ritual. Y de igual manera que se utilizan algunas piedras para conformar el templo siguiente, tal vez esas estatuas tengan un significado mágico como transmisoras de las experiencias del tiempo vivido. Cuando uno ha dedicado cientos de horas a visitar y a permanecer y a trabajar en ese templo, como ha sido mi caso, se encuentra grandes sorpresas. Descubre que de repente hay gente, tanto foráneos como sobre todo egipcios, que están allí, que hacen ciertas cosas, que te muestran ciertas cosas, que te transmiten ciertas cosas, de las cuales en el fondo probablemente no conocen el significado, pero sí se convierten en transmisores de pequeños fragmentos de una tradición antiquísima que aún hoy en día sigue viva. El hombre, desde la más remota antigüedad, ha mirado a los cielos para pedir sus favores y evitar sus peligros. Es una fuerza viva y constante que existe siempre más allá de las nubes que a veces ocultan su presencia. Todas las religiones del mundo han situado su paraíso en el cielo, pero la religión egipcia es la única que además lo ha centrado en una parte específica. Los dioses venían de la Duat, donde se encontraban Orión y Sirio, y las almas de los egipcios irían allí para fundirse con Osiris tras esta vida efímera. La religión egipcia posiblemente se nutrió de otras anteriores, de igual forma que a su vez alimentó a las religiones posteriores. Distintos nombres para los mismos dioses, pero la misma tendencia para pensar que nuestro origen es sagrado y que estamos compuestos de la misma esencia de los dioses. El egipcio pensaba que la vida del hombre era fugaz, pero que las estrellas eran duraderas, desde siempre, para siempre. Ser una estrella significaba la inmortalidad, la misma que quisieron que tuvieran sus templos y sus dioses. Por ello, como nosotros, quisieron reflejarse en ellas. Hay un hermoso texto egipcio del Antiguo Egipto que yo creo que lo expresa de una manera muy profunda y además de una forma tan sabia que podría ser el gran modelo para el sentimiento religioso de nuestros días y de todos los tiempos. Y dice, todos los hombres ven un rostro de Dios y cada uno jura que ese es el único Dios verdadero. Sin embargo, todos se equivocan, porque todos los rostros de Dios son verdaderos.